Nuestro conocimiento del mundo lo construimos a través de la vista, el sonido, el tacto, el dolor, el olor, el sabor y la sensación de los movimientos corporales. En cada sistema sensorial, el contacto inicial con el mundo externo ocurre a través de células especializadas denominadas receptores sensoriales. El tacto. El sistema somatosensorial o somatosensitivo debe detectar los eventos físicos del mundo. Para esto, hace uso de receptores sensoriales cutáneos y subcutáneos que realizan una transducción sensorial de la información de los eventos físicos a señales eléctricas para ser interpretadas por el cerebro. Estos impulsos nerviosos ascienden por los axones de las células receptores hasta llegar a la médula espinal. Después suben por la médula hacia el encéfalo para finalmente llegar a la corteza cerebral y proyectarse a las estructuras subcorticales involucradas en el procesamiento de la información somatosensitiva. Cuando la información llega a la corteza, finalmente se construye la experiencia perceptual y tomamos conciencia de los estímulos. El sistema somatosensitivo puede percibir información tanto externa como interna. La primera célula de la vía somatosensitiva son los receptores sensoriales. Estos receptores llevan a cabo el proceso de transducción sensitiva y se ubican en la piel, el epitelio, el músculo esquelético, los huesos, las articulaciones, los órganos internos y el sistema cardiovascular. Los receptores pueden dividirse por su morfología en receptores libres y receptores encapsulados. Por su función, en mecanorreceptores, nociceptores y termorreceptores. Por la vía dorsal lemnisco-medial viaja información tanto del tacto y la propiocepción como del dolor y la temperatura. Las vías somatosensitivas ascendentes convergen en el núcleo ventral posterior del tálamo, que contiene una representación completa de la periferia somatosensitiva. La corteza somatosensorial es responsable del procesamiento de las sensaciones propioceptivas, táctiles, nocioceptivas y termoalgésicas. Sistema visual. El punto de inicio del procesamiento visual comienza en el ojo. Este órgano está compuesto por varias estructuras que permiten el paso de luz. Para que el funcionamiento del sistema visual sea posible, es necesaria la presencia de fotorreceptores. En la retina, las células receptoras se dividen en conos y bastones. Los conos son los encargados de la visión ante condiciones de buena iluminación y de la visión a color. Los bastones procesan la información en ambientes poco iluminados. También existen las células ganglionares, que transmiten la información bajo la forma de descargas de potenciales de acción. Sus axones forman el nervio óptico, por medio del cual alcanzan el núcleo geniculado lateral del tálamo, el colículo superior y otros núcleos del tronco del encéfalo. Estas células transmiten información relativa a las características generales de la imagen visual y a su movimiento. Otras resaltan los detalles y el color de los objetos presentes en la escena visual. Gran parte de la información visual, proveniente del núcleo geniculado lateral del tálamo, llega a la corteza visual primaria de la corteza occipital. La corteza visual primaria envía información a la corteza visual secundaria, la cual procesa la información un poco más y la transmite a otras áreas. En la corteza cerebral hay tres tipos de proyecciones: parvocelulares, sensibles a los detalles de la forma; magnocelulares, que responden al movimiento; y proyecciones de mensajes mixtos, sensibles a la luminosidad y el color. Sistema auditivo. La función del sistema auditivo es la percepción del sonido. Los sonidos tienen tres características físicas que permiten al sistema nervioso diferenciarlos, que son la amplitud, frecuencia y complejidad. El sistema auditivo debe llevar el estímulo acuático a los receptores, después traslucir en señales eléctricas los cambios de presión de este estímulo y por último procesar estas señales para que indiquen con precisión las cualidades de la fuente sonora. En la estructura básica del oído se pueden distinguir el oído externo, medio e interno. El oído externo está formado por el pabellón auricular. Permite filtrar selectivamente diferentes frecuencias y brinda señales acerca de la elevación de la fuente sonora. El oído medio, compuesto por la trompa de Eustaquio, la caja del tímpano y las cajas mastoideas,
Recogen las vibraciones de la membrana timpática y actúa como caja de resonancia amplificando los sonidos, llevándolos hasta el oído interno. El oído interno, formado principalmente por la cóclea, transforma las señales acústicas en señales eléctricas neurales. También actúa como un analizador de frecuencias mecánicas al descomponer formas de ondas acústicas complejas en simples. Todo esto se conjunta de la siguiente manera. Cuando la membrana del tímpano vibra, provoca un movimiento en el martillo, yunque y estribo. El estribo presiona sobre la ventana oval que transmite la presión al fluido dentro de la cóclea. Este líquido del conductor vestibular empuja la división coclear, lo que hace descender la membrana basilar. Cuando el estribo cede a la ventana oval, el proceso se invierte y la membrana basilar asciende. Este movimiento crea una fuerza de cizallamiento que inclina los esteroscopios de las células ciliadas. Las ondulaciones varían dependiendo de las diferentes frecuencias. Cuando se lleva a cabo los movimientos de los esterocilios, comienza la transducción del evento mecánico a uno eléctrico. En el tálamo converge toda la información auditiva ascendente, específicamente en el cuerpo geniculado medial. De aquí un grupo en el núcleo central se proyecta al córtex auditivo primario, al núcleo externo y a la corteza dorsal. Estos envían axones hasta la corteza auditiva secundaria, donde las proyecciones forman un haz de fibras conocidas como la radiación acústica, en donde se hace una mediación de los patrones espectrales, espaciales y temporales de manera conjunta. Sentido del olfato. En la mayoría de los mamíferos, este sistema sensorial es de vital importancia para encontrar alimento y pareja, así como para prevenir los peligros. El sistema olfatorio está conformado por el epitelio, bulbo y los tractos olfatorios, además de las áreas olfatorias de la corteza cerebral. Los receptores olfatorios se encuentran en la mucosa olfatoria. La neurona olfatoria es un elemento primordial en la percepción de los olores, ya que tiene un soma que proyecta una dendrita hacia la superficie del epitelio. Esta dendrita despliega en su extremo apical un ensanchamiento del botón dendrítico, del cual se deriva un número variable de los cilios. El extremo apical de la dendrita y los cilios olfatorios, que se encuentran expuestos al medio externo, son los sitios de interacción con los estímulos odorantes. La detección de un estímulo está conectada con la generación de un potencial del receptor, proceso al que se le ha denominado transducción. Inicia cuando las moléculas odoríferas entran en contacto con las neuronas receptoras en los cilios, los cuales contienen proteínas receptoras olfatorias. Cuando los olores llegan a los sitios activos, la proteína receptora olfatoria desata una serie de reacciones que llevan a la apertura de los canales de iones de la membrana. Cuando los canales se abren, comienza un flujo de iones por la membrana, los cuales generan una señal eléctrica en los cilios. Luego la señal se comunica al resto de las neuronas olfativas y su axón, que transmite la información al bulbo olfatorio en el nervio olfatorio. Los impulsos olfatorios, conducidos por la estría medial, son relacionados a través del septum con la vénula y al hipotálamo, niveles que finalmente actúan sobre centros motores y asociativos del tallo cerebral. Sistema gustativo. El sistema gustativo se apoya principalmente en la lengua, órgano responsable del funcionamiento de uno de los principales sistemas sensoriales con los que cuenta el ser humano, ya que brinda la oportunidad de experimentar las texturas, temperaturas y sabores de diferentes alimentos. Pero no solo la lengua interviene en este sistema. La lengua, el paladar, la faringe albergan alrededor de 10.000 botones gustativos, órganos receptores que se encuentran alrededor de las papilas, las cuales son pequeñas protuberancias de la lengua. Las células del sistema gustativo son quimioreceptores en forma de uso. Considerando su estructura, se clasifican en células basales o no diferenciadas, células opacas o del tipo 1, células intermedias o células claras o del tipo 2. Los receptores del gusto no son neuronas, sino células modificadas de la piel. Estos receptores poseen membranas excitables y liberan neurotransmisores para excitar las neuronas adyacentes, las cuales a su vez transmiten información al cerebro. Estos receptores hacen sinapsis con las dendritas de las neuronas sensoriales
que transportan información gustativa hacia el encéfalo. Dichos receptores se localizan en el interior de la boca, en los corpúsculos gustativos que se encuentran en el epitelio de la lengua, el velo del paladar y la epiglotis. Las células que lo componen son de dos tipos, receptoras y sustentaculares. La detención del número de estímulo está conectada con la generación de un potencial del receptor, proceso al que se ha denominado transducción. La transducción inicia cuando las sustancias químicas de los alimentos entran en contacto con los receptores de las células. En el músculo de la lengua existe una distribución particular de la percepción de los sabores. La punta es más sensible al sabor dulce y salado. Los laterales tienen mayor sensibilidad a los sabores ácidos y la parte posterior de la lengua, la garganta y el paladar blando son más sensitivos a los sabores amargos. La información gustativa se transmite a través de los nervios craneales facial 7, conducido por sus receptores a los centros por neuronas aferentes viscerales especiales, las cuales tienen el soma de sus neuronas en el ganglio geniculado. La primera estación de relevo para el gusto es el núcleo del tracto solitario, localizado en el bulbo. Las neuronas del tálamo sensibles al gusto envían sus axones a la corteza gustativa primaria, localizada en la corteza frontal insular y opercular. A su vez, las neuronas de esta región proyectan a la corteza gustativa secundaria. La información gustativa también llega a la amígdala, el hipotálamo y al cerebro basal adyacente.